Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte y vamos a continuar. La muerte de Junior no afectó a sus hijos tanto como la de la madre. Las relaciones entre el viejo y sus muchachos se habían cimentado en el éxito, no en el afecto, en un contrato que implicaba el triunfo de su esquema familiar. Junior había sido un promotor y un Pigmalión, y ellos, en reconocimiento, habían asumido las responsabilidades que él había acumulado. Su luto fue discreto, y lejos de sentirse abatidos por la pena, la tercera generación Rockefeller pareció dar un inconsciente suspiro de alivio al morir el hombre que había sido su padre, capataz y símbolo. Como después comentaría Steven, el hijo de Nelson, la muerte del abuelo no tuvo el clima emocional de la abuela. Creo que uno de los motivos es que había 5 hermanos mordiendo el freno. Él los había tenido muy dominados y todos eran más fuertes que él, y le podían en número, pero él los había tenido a raya. Para Nelson, que había viajado con Lawrence en avión hasta Tucson para acompañar a Junior en sus últimos momentos y volver a Nueva York, con las cenizas para el funeral, la pérdida había sido más llevadera que la sufrida 6 meses antes. En aquella ocasión había perdido a Jamieson, la persona que le había acompañado más que nadie en los últimos 20 años, a excepción de Lawrence, con una amistad que había superado la última capa de sospecha que mantenía a los hermanos separados de sus más leales asociados. Frankie era la roca sobre la que Nelson había construido su carrera y había muerto de cáncer pulmonar a la edad de 55 años, mucho antes de haber podido gozar de lleno los frutos de su compleja labor en estructurar la carrera política de Nelson. Había sido doloroso contemplar a Jamieson arrastrarse a las reuniones en la suite 5600 durante las últimas semanas antes de morir. Era como si hubiese querido posponer un poco el desenlace para ayudar a Nelson en un momento crítico de su carrera política. Cuando apenas acababa de obtener el triunfo electoral, ya estaba Nelson preparándose para otra campaña. En su discurso de toma de posesión como gobernador, había instado a los neoyorquinos a mostrar el camino para un mundo mejor, como si fueran la avanzadilla de un electorado más amplio. Apenas 2 meses después de su estreno como gobernador, después de disponer sus Picasso y Leyer preferidos en las paredes de la sede oficial, había mandado convertir un par de casas que tenía en la calle 55 en su oficina política neoyorquina. Instaló en ella una buena plantilla, con el propósito de ir trabajando en su nominación por parte del Partido Republicano para 1960. Pronto la operación marchaba tan perfectamente y tan a toda máquina que, como señaló más tarde T. W. White, en comparación, los esfuerzos de John F. Kennedy aquella misma primavera eran un rodeo turístico de Montana. Nelson sabía que había impresionado a la crema de los ciudadanos republicanos en su campaña de 1958 y tampoco ignoraba que un sondeo encargado por Nixon le daba opción a la vicepresidencia con un 40% y un 38% entre el hombre de la calle. La cuestión estribaba en ver cómo le aceptaban los jerarcas del partido en su aspiración más alta. En mayo inició una gira de discursos por todo el país con una buena cobertura publicitaria, en la que también tuvo ocasión de entrar en salas de reunión y tantear la reacción de las juntas políticas al humo de los cigarros. Nelson había puesto los ojos en la Casa Blanca, por lo menos desde que dejó la administración Eisenhower. Consideraba que el otro candidato, Richard Nixon, había servido para reforzar su resolución y no se había precavido de divulgar su opinión adversa del vicepresidente. No aguanto la idea de que Nixon sea presidente, había comentado a un amigo. Nixon tenía ideas equivocadas, amigos inadecuados, motivos erróneos para aspirar al poder. No tenía una visión del Partido Republicano y no digamos de la presidencia, desafiando la ley de hierro de la política según la cual era el delfín de la nominación. Nelson se veía justificado porque, como diría después T. H. White, el partido era casi una dependencia de la familia Rockefeller, igual que la Fundación Rockefeller o la Universidad Rockefeller. Nelson no se encumbraba adoptando un aire escéptico, enseñando un papel bien doblado con una cifra en dólares por el bolsillo de su pechera y diciendo que la asombrosa suma escrita en tinta azul era el vínculo de los Rockefeller con los republicanos desde hacía muchos años. Los que venían a ver a Nelson durante su gira admiraban su entusiasmo y el timbre populista de su voz.
pero los presidentes en localidades rurales y otros caciques no estaban tan entusiasmados. Nixon había trabajado diligentemente la viña de las campañas estatales y locales durante los últimos 6 años como reemplazo presidencial, que según la ambigua expresión no estaba políticamente condicionado. Ellos tenían una deuda con él y su pago era el aceite que hacía funcionar la maquinaria del partido, pero se habría logrado que lo olvidaran si no hubiesen tenido dudas respecto a la versión rockefelleriana del republicanismo, en apariencia tan alejado de la cautela provinciana de que había hecho gala Ike durante 8 años. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.